El último mensaje, los que tuvieron, se acordarán que hemos analizado las peticiones de oración que Pablo tenía por los creyentes de Éfeso. Si no se acuerdan, no se preocupen, yo tampoco me acuerdo. Pero es la idea de tener en cuenta eso, porque son palabras como que difíciles. Yo hoy estaba pensando de nuevo y palabras no difíciles, pero difíciles de memorizar. Si las tenemos, yo las anoté en mi Biblia, porque si no, uno se olvida. Yo trato de recordar, porque decíamos que una buena, no sé, costumbre no sería. Era bueno poner en práctica, orar así por nosotros y por nuestros hermanos. Les recuerdo que oraba Pablo por espíritu de revelación y espíritu de sabiduría. Oraba para que sean abiertos los ojos de su entendimiento y el conocimiento de su voluntad y de la esperanza, el conocimiento de la esperanza. Pero también debemos orar para que conozcamos el poder de Dios que operó en Cristo para resucitarle de entre los muertos. Y sobre este último punto, de que conozcamos el poder de Dios, y ese texto, esa frase está bastante eh, en en otras cartas de Pablo. Lo vemos en Colosenses, se leyó hace un momento, lo leemos en Filipenses, lo vemos en Corintios. Pablo hace mucho hincapié en ese poder de Dios. Del versículo 19 al 23 quiero leer esta noche, y sobre eso eh, queremos meditar. Cristo, la garantía de nuestra esperanza. Cristo, la garantía de nuestra esperanza. Efesios 1, 19 al 23. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra de los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Amén. Un resumen de ese texto, podríamos dar un resumen largo. La omnipotencia de Dios que resucitó a Cristo, colocándole sobre todo lo que existe, y dio como cabeza a la iglesia su cuerpo. Haciéndolo un poquito más corto, resumiendo un poco más, es el título que elegí esta noche: Cristo, garantía de nuestra esperanza. Cristo, garantía de nuestra esperanza. ¿Dónde está la esperanza de las personas que conocemos, las personas que están a nuestro alrededor? ¿Dónde tienen puesta su esperanza? Milley, dijo alguien. Sí, yo lo iba a decir, pero gracias, no hace falta que lo diga yo. La salud. En los médicos generalmente se pone la esperanza. En la medicina. ¿Dónde más? El trabajo, sí.
La cuenta, sí. También la esperanza ahí de que todavía revisar a ver si aparece algo. Sí. ¿Eh? Sí, bueno, ahí terminó la esperanza. ¿Cuál es la esperanza que tienes tú? Que tengo yo. Cristo. Mm. ¿Cuál es la esperanza de la iglesia? ¿Qué fundamentos tenemos de que Cristo es nuestra esperanza? O sea, ¿cuál es la garantía? ¿Cuál es el fundamento de que Cristo es nuestra única esperanza? Ahora, le hago también una aclaración. Mis pensamientos, pues, demuestran la esperanza que tengo en Cristo, porque todos casi al unísono dijimos Cristo. Ahora, mis actitudes, mis pensamientos, mis palabras, mis, mi forma de vivir, ¿demuestra esa esperanza? A ver. Quiera Dios que cada vez más. Amén. En eso estamos en camino. Ahora, vamos a ver 3 garantías que Dios pone de nuestra esperanza en Cristo. Y por eso la primera garantía que quiero analizar esta noche, la primera garantía de nuestra esperanza es el poder de Cristo. Hace un momento dije que la última petición era, del versículo 19, que conozcamos cuál es la supergrandeza o superpoderosa grandeza del poder para con nosotros, los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Lo supremo, la fuerza más grande, lo más grande que podamos ver es calcular o escuchar de una fuerza. Por encima de eso, porque es mucho más grande, el poder de Dios. Esa palabra poder en el original es dunamis. Bueno, se imaginarán de dónde viene entonces la palabra dinamita y también dínamo, que ya no sé, no sé, o por ahí lo que conocen electricidad van a saber qué es el dínamo. Bueno, pero también significa o está asociado con el poder. Poder absoluto significa nada que lo resista. Y lo que me dejó muy tranquilo, que dice que ese poder es para con nosotros, los que creemos. Está disponible para con nosotros, los que creemos. Pero quiero resaltar o por ahí recordarnos qué significa garantía. ¿Qué es garantía? Me dice una nella metti Bien. che innan il cammino dell'usno e io secondo me la nel Sí, sí, bien. Bien. ya. Depende, sí, está muy bien eso. Garantía es un respaldo que pone el fabricante y dice, bueno, si llega a tener una falla, eh, yo respondo por eso porque tengo el respaldo para hacerlo. O sea, no fue el último producto que hizo y cerró la fábrica porque yo no podría dar más garantía. Ahora, ¿y si hacemos un trabajo? ¿Damos garantía? A ese piensen, hermano, no lo voy a... no lo contesten. Eso, hasta que se rompa. Buena garantía. Bueno, entonces la garantía, dijimos que la primera garantía de nuestra esperanza es el poder de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un respaldo de Dios mismo detrás de ese poder. Por eso es una garantía. Es una seguridad que Dios actúa en base a ese poder. Dios respalda nuestra esperanza con su poder. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo ha demostrado?
resucitándole, dice en el versículo 20, la cual ese poder operó en Cristo, resucitándole entre los muertos. La resurrección de Cristo no es solo una garantía de que un día nosotros vamos a ser resucitados, eso es lo que por ahí generalmente tenemos en cuenta, pero quiero destacar dos cosas más aparte de eso. La garantía del poder, de ese mismo poder que resucitó a Cristo, es un poder espiritual que obra, en primer lugar, ha obrado en resucitarnos espiritualmente. Ese mismo poder que resucitó a Cristo también nos dio vida, y el que no la tiene aún, tiene disponible ese poder para ser regenerado, resucitar. Colosenses 2:12, yo les voy a invitar, si quieren, los que tienen a mano su Biblia y me quieren acompañar, tengo varios textos para leer en esta noche. 2:12. Acá asocia directamente el poder de la resurrección de Cristo con nuestra salvación. Dice, sepultado con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El mismo poder que un domingo de Pascua corrió la piedra, levantó al cuerpo del Señor, ese mismo poder también nos ha salvado. Esa es la garantía. Pero no solo eso, ese mismo poder nos sostiene por nuestra unión viva en el cuerpo de Cristo. 1 Pedro 1, 3 al 5. No solo nos puso, no solo nos rescató, nos salvó, sino que también nos sostiene dentro del cuerpo de Cristo. Ese mismo poder, esa garantía de ese poder. 1 Pedro 1, del 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Ven que está asociado el texto. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El mismo poder nos guarda, nos sostiene, es la garantía, el mismo poder de Cristo que lo levantó, el mismo poder de Dios que levantó a Cristo de los muertos, sostiene a cada creyente. O sea, ven a dónde debería de estar dirigida constantemente nuestra esperanza, en el poder de Dios. Y bueno, lo tercero que le dije, tenemos esa esperanza, que el mismo poder levantará de los muertos nuestros cuerpos inertes o en ceniza o donde estén. No sé cómo, no lo entiendo, pero el Señor dice que va a levantar todos los cuerpos y va a dar un nuevo cuerpo. Eso es el poder. ¿Se imaginan o pueden imaginarse, pueden pensar en la grandeza de ese poder? Bueno, esa es la garantía de nuestra esperanza. ¿Hay algo peor o algo que pueda hacernos más daño o algo más difícil que la muerte? Nada. La esperanza de acá termina con la muerte. Pero nosotros, la iglesia, por eso tenemos otra esperanza. El mismo poder que resucitó a Cristo. Pero sigue en el versículo 20.
no solamente lo resucitó y lo dejó, bueno, caminando por ahí entre medio de los apóstoles, si bien estuvo 40 días con ellos, pero dice que en el versículo 20, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Segundo punto de la garantía de la primera garantía de nuestra esperanza, del poder de Cristo, que no solo lo resucita, sino que lo sienta en los lugares celestiales. Todos los espíritus están alrededor del trono de pie. ¿Quién es el único que está sentado a la diestra de Dios? Jesús. Dios lo levantó, lo llevó a los cielos, sentándole a su diestra. Solo Cristo está en poder al lado del trono de Dios, a su diestra. Los ángeles están alrededor. Otra garantía dentro de la primera, que es nuestra esperanza en el poder de Cristo. Si Él está en el trono de Dios, ¿qué hay que se le puede resistir? Y más aún, si seguimos leyendo, no lo busquen, pero ustedes se van a acordar que en el 1 Corintios 15:24 dice que hasta que sus enemigos, Salmo 110 también lo dice, sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué dice? Abajo. Hasta que sean destruidos al final. Ahora, lo que sí quiero resaltar un poquito más todavía es esa frase ahí en Efesios, lugares celestiales. Sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Qué significa? Bueno, lugares es lugar. No es algo etéreo o algo que está ahí, vamos a estar flotando, dando vuelta por, como algunos piensan, vamos a resucitar espiritualmente y vamos a andar como espíritus dando vuelta. No, la Biblia dice acá, Pablo escribe, los sentó en un lugar específico, en el cielo, los lugares celestiales. El cielo es un lugar literal. Sí, la Biblia lo dice, es un lugar literal. Pero además de eso, Cristo también tiene un cuerpo literal, pues Él se apareció y comió y le tocaron y ¿qué más? Él demostró que tenía un cuerpo glorificado, literal. También ese mismo cuerpo está en un lugar literal. La esperanza es que donde Él está, vamos a estar nosotros. San Juan 14:3, ¿se acuerdan lo que dice? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo voy pues a preparar un lugar. ¿Para qué? Para que donde yo estoy, ustedes también. Primer garantía de nuestra esperanza, el poder de Cristo, de Dios que resucita a Cristo, lo levanta, lo lleva a los cielos, al lugar celestial, un lugar específico, un cuerpo nuevo y en nosotros la esperanza de que ahí vamos a estar. En esa esperanza debemos vivir. No voy a decir deberíamos porque le deja mucha ambigüedad. En esa esperanza debemos vivir todos los días. Es cierto, hay días que nos puede faltar la salud, nos puede faltar otras cosas. Pero esto es de hoy y aquí. Además de que Dios prometió que nos va a suplir todo lo necesario, después de esto tenemos la esperanza de estar con Él. Eso es lo que Pablo le está diciendo. La cual operó en Cristo resucitando de los muertos y sentando a la diestra en los lugares celestiales. Ahí nosotros vamos a estar.
La segunda garantía de nuestra esperanza es la supremacía eterna de Cristo. A ver, dice, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. La supremacía o la superioridad de Cristo no cambia, no varía. Incluso Hebreos 13:8 dice Jesucristo, el mismo ayer y hoy por los siglos. Dice en Romanos 8:38 que ni lo presente, ni el porvenir, ni nada lo que hay creado, ni nada puede separarnos del amor. Esa es nuestra esperanza porque Cristo está por encima de todo. Empieza a explicar Pablo en el versículo 21 ¿qué es todo? Dice principado, en primer le dice principado. Cristo está sobre cualquier príncipe de este mundo. Pero no solo esto, sino que también se entiende que, así como menciona acá, de principado, autoridad, poder y señoría sobre todo nombre que se nombra, también hay en los ámbitos espirituales de ángeles, hay estatus, y también de los demonios hay estatus. Pero Cristo está por encima de todo. Autoridad y poder. Jesús mismo en San Mateo 28:18 dice, toda autoridad me es dada. Y asociando las dos cosas, autoridad y poder, me viene a la mente el caso del centurión que estaba con su empleado enfermo, con su siervo enfermo, y le pide a Jesús que le vaya a sanar. ¿Y qué le manda? Ni siquiera él va, sino que manda a decir a Jesús, di la palabra y mi siervo va a sanar, porque yo también, en mi ámbito, en mi lugar, tengo poder y autoridad. Mejor ejemplo no podríamos encontrar en la Biblia de una persona que ni siquiera era de Israel, que reconoce el poder y la autoridad de Cristo. Dios, solo la palabra podría resolverle su inconveniente, su problema que tenía. Ahora, ese poder y autoridad de Cristo todavía está presente. Bueno, Jesús estaba ahí, carne y hueso, pero ¿todavía opera? Amén. Bueno, quería ver si estábamos todavía acá. La autoridad no quisiera dar nombres, pero del país más grande del mundo que es comunista, ¿está por encima o por debajo del poder de Cristo? Por debajo. ¿Y el segundo? ¿Y el que que recién hace poco ganó las elecciones? Todo. ¿Hay algún presidente, por más que sea el peor o el más poderoso de la tierra, que podría resistirse a la autoridad de Cristo? Entonces, si no es así, la garantía que tenemos nosotros que Cristo está por encima nos da a nosotros esa esperanza de poder confiar en todo a Cristo o en Cristo. El problema es que muchas veces pensamos que confiar a Cristo es solamente cuando, bueno, tenemos a alguien enfermo o, bueno, se pelearon, se discutieron o hay problemas de pareja o cuando,
Bueno, ustedes podrán agregar cosas cuando no alcanza la plata. Bueno, a veces cuando estamos cansados y abatidos nos tomamos un ibuprofeno y nos acostamos a dormir. No le decimos a Cristo. Gracias. Me vino bien el ejemplo. A veces en los pequeños detalles no vamos a Cristo. Creemos que, claro, Él está por encima de todo poder y autoridad. A veces incluso hay creyentes que no están muy seguros de que un presidente está sí o sí por debajo del poder de Cristo. Pero según lo que dice la Biblia, todo poder y autoridad está por debajo. Podríamos seguir y vamos a seguir todavía un poquito más en este mismo versículo. Dice el señorío, poder y autoridad y poder y señorío. Bueno, en Apocalipsis dice que Jesús es el quién. 19:21, Rey de reyes, Señor de señores. No solamente principados, sino todo poder y autoridad, todos los que tienen poder y todos los que tienen autoridad. Ahora el preceptor, se me vino a la mente. ¿Qué poder tiene? Está el profesor, mi jefe. ¿En qué categoría estaría? No lo digan. Sí. ¿Tiene autoridad sin que Cristo o sea, fuera de Cristo? Primera de Pedro 3:22, si quiero leerlo, sobre el señorío de Cristo. 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, lo mismo que dice Pablo, y a él están ¿qué? ¿Qué significa eso? Sujeto. Exacto, mejor explicación no se podría dar. Están sujetos, o sea, haz o no haz, va, así se hace. Ángeles, autoridades y potestades. Cristo, el Señor sobre todo. Rey de reyes, Señor de señores. La garantía suprema de Cristo es, cuanto más alto el honor de Él, tanto mayor es el de su pueblo también. Vamos a ver después más adelante qué significa eso de que Él tenga tanta supremacía. Incluso se menciona que Él es la cabeza del cuerpo, que es su iglesia. ¿Hasta dónde llega nuestra supremacía? Dejamos por ahí hasta acá. Pero todavía en el versículo 21 dice sin algún nombre que se nombra. ¿Dije bien? ¿Me siguieron? No. Sobre todo nombre que se nombra, cualquiera sea un nombre. Pablo dice que hay nombres que se nombran y que nosotros no conocemos. Sobre este texto algunos filósofos, incluso algunas sectas empezaron a inventar nombres, es decir, nombres de las potestades, de los que gobiernan y hacer todo una sarta de enseñanzas que no tienen ningún sentido. Lo que sí tenemos que tener en claro es que hay nombres y aunque no los conozcamos, Cristo está por encima de todo. Nombres que ahora no conocemos, más conoceremos después en el cielo, dice Benkel. Sabemos que el emperador va delante de todos. Aunque no podemos enumerar los sátrapas y ministros de su corte, así también sabemos que Cristo está sentado por encima de todos, aunque no podemos nombrarlos a todos. Cristo está por encima. La segunda garantía es que Cristo está por encima de todo. Primero, el poder de su resurrección. La segunda garantía, nuestra esperanza es
que Él está por encima de todo lo que existe. Y la tercera y última garantía de esperanza es para la iglesia. Cristo como su cabeza. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Primera Corintios 15, 27. A ver. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Todo fue debajo de sus pies. Y lo dio por cabeza a la iglesia para un provecho especial. ¿Qué significa esto? Hoy no vamos a profundizar mucho porque después capítulo 5 vuelve a profundizar un poco más. En realidad toda la carta de Efesios trata sobre Cristo y la iglesia. Pero ¿qué sería que a Él Dios le dio por cabeza todas las cosas a la iglesia? Si Cristo es la cabeza de todo, pero también es cabeza de la iglesia. Y ella, nosotros, somos su cuerpo. Todas las cosas son nuestras, pero con mucho cuidado. Porque podíamos entrar acá en una falsa, o sea, entender mal esto. Quiero leer 1 Corintios, en un llamado de atención que le hace 1 Corintios 3, 21 al 23. Para no irnos muy lejos. No es que yo estoy por encima de todo. Como soy cuerpo, Cristo, la iglesia, todo lo demás está por debajo mío. Dice, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por más que nosotros, Dios nos dio ese privilegio de estar por encima de las demás cosas, nosotros no tenemos ninguna autoridad si no fuera por la de Cristo. El cuerpo de Cristo representa a Cristo. ¿Qué significa el término cabeza? Porque Cristo dice cabeza de la iglesia. No solo da a entender que es el dominio sobre la iglesia, sino que una unión con el cuerpo. No se puede tener un cuerpo sano sin cabeza, o si no está muerto. Una cabeza sin el cuerpo no es cabeza, bueno, si es una cabeza muerta. Un cuerpo sin cabeza, bueno, cuando éramos chicos nos asustábamos con esos cuentos, pero está muerto. Entonces, lo más importante que quiero que rescatemos acá, que Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo, es la unión que nosotros vivimos o debemos tener con Cristo. Esa unión vital que si no está, no existís. O sea, se te viene todo la estantería abajo. Sí o sí el cuerpo debe estar unido a la cabeza. Tenemos la promesa de ir con Él a donde Él está. ¿Qué peor nos puede pasar aquí? El cuerpo y la cabeza son uno. Eso es lo que Cristo quiere que en su iglesia esté. Sometió todas las cosas bajo sus pies, le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
la cual, acá aclara el 23, es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Quiero todavía tomar esa última parte. La plenitud de aquel que lo llena todo. Podríamos, solo con esa frase, hacer un tema. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bueno, ¿qué sería plenitud? Plenitud es cuando algo está lleno y no entra más. O sea, si entra una gota, no está pleno. ¿Se entiende? O sea, plenitud es cuando algo es totalmente lleno, no entra más, como va el colectivo a veces, ¿no? No entra más nadie. Cristo mora en la iglesia y ella es inundada de su presencia. Pero no solamente la iglesia, porque Cristo lo llena todo también, pero la iglesia es especial porque Él la llena con una conexión especial en su cabeza. La iglesia es el receptáculo de los dones que Él le ha dado, porque los dones Él no se los entregó al mundo, se nos dio a nosotros, para que lo aprovechemos y le sirvamos. Cristo es representado por la iglesia. Cristo, en este sentido, al ser su cuerpo y sí, que está conectado con la cabeza, nosotros estamos representando, o sea, alguien está viendo un cuerpo y si a algún lado está la cabeza. ¿Dónde está la cabeza de la iglesia? Ahora, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo estoy yo, que soy parte de la iglesia, representando a la cabeza de Cristo? Cristo es el creador, preservador y gobernador del mundo y fue constituido sobre él y llena todo, pero especialmente con un fin especial a la iglesia. Lo demás se llena porque su presencia está en todo lugar, pero su gobierno especial o sobre su amor especial está sobre cada uno de nosotros, porque somos su cuerpo. La plenitud que lo llena todo. Cristo lo llena todo. Ahí en Efesios 5:31 dice que la iglesia, ese cuerpo unido a la cabeza, es todo un misterio. Es complejo de poder imaginarnos, entender eso, como espiritualmente, no es que Cristo sea una cabeza literal y nosotros somos cada célula que compone el cuerpo, sino que es figurativamente componemos el cuerpo de Cristo. Y esto es espiritualmente, y es un misterio, dice Pablo. Ahora la pregunta o el llamado de atención que me hago es que, además del privilegio que tengo de ser parte de su cuerpo, ¿cómo tomo en cuenta la responsabilidad de ser parte de su cuerpo? Sometió todas las cosas debajo de sus pies. Nos dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que lo llena todo. Nuestra vida está completa o está llena de Él. Al ser Cristo la garantía de nuestra esperanza, no hay lugar para poner nuestra esperanza en otra cosa que no sea Él. Los que no tienen esperanza y no tienen la garantía de Cristo, la pueden poner y es lo único que le queda en las cosas de este mundo. En las diversiones, en esperar el fin de semana, en esperar dejar de hacer cosas para recibir otras, en una estabilidad,
en un gobierno, en la policía, en la justicia. Y hasta, compartía esta semana con alguien, en un poder oculto. Todo esto está por debajo del Señor. Toda estabilidad está segura solamente en Cristo. Porque Él está sobre todo, lo llena todo y lo domina todo. Por eso el llamado esta noche es Cristo, la garantía de nuestra esperanza, que nuestra vida pueda reflejar en mi oración, que podamos reflejar la esperanza que tenemos en Él. Pedro dice que debemos contestar respecto a nuestra esperanza a aquellos que la demandan. Tenemos que estar seguros de nuestra esperanza en Cristo. ¿Cómo? Que Pedro dice que debemos estar preparados, no me acuerdo exactamente cuál es el texto, para dar razón de nuestra esperanza. Si alguien lo encuentra. Debemos estar preparados para dar razón de nuestra esperanza. El mundo hoy está sin esperanzas, a ver si lo digo en otras palabras. El mundo alrededor, las personas con que vivimos todos los días, y a veces nos contagiamos nosotros también. Pero debemos, porque como lo llama Pedro, que debemos estar preparados. Después se lo paso al grupo. Estar, ¿cómo? 3:15. Gracias. 3:15. Sino santificad al Dios, a Dios el Señor en vuestros corazones. Estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No necesito agregar nada. Estar preparados. Ese es el llamado para nosotros hoy, para la iglesia hoy. Oramos. Señor, queremos rogarte que nuestros corazones puedan estar abiertos a ti. Estar atentos, Señor, a lo que tú nos enseñas y lo que tú nos llamas a hacer. Realmente reflejar la esperanza que tú nos has dado, la garantía que la vas a cumplir. Tú no fallas, tú no cambias. Por eso, Señor, que esa esperanza que tenemos en nosotros pueda ser afirmado cada día más y podamos dar razón a aquellos que la demanden alrededor nuestra, que la necesitan también, que necesitan oír de la esperanza que hay en Cristo. En primer lugar, para salvación y luego para enfrentar cualquier cosa que hay en este mundo, porque todo está por debajo tuyo. Señor, que tu iglesia pueda seguir marchando y marcando la diferencia. En el nombre de Jesús. Amén.